escogió? Jesús escogió a gente como tú y como yo, con problemas, ¿verdad? Con altibajos en su vida espiritual. De repente estaban súper bien, de repente estaban súper mal, de repente querían comerse el mundo a mordidas, de repente tal pareciera que el mundo se lo estaba comiendo a ellos. Personas comunes y corrientes como tú y como yo. Hace 2 semanas Gary vino y habló acerca de los hijos del trueno. ¿Cuántos estuvieron hace 2 semanas aquí? Los hijos del trueno. ¿Cuál era la característica de los hijos del trueno? Estaban viviendo ¿qué? El sueño americano, ¿verdad? El trabajo, tenían el trabajo correcto, tenían las amistades correctas, vivían en la zona correcta, tenían todo era correcto para ellos, ¿verdad? Todo era perfecto para ellos. Pero hoy quiero hablarte, así como hablamos hace 2 semanas acerca del sueño americano, hoy quiero hablarte acerca de la enfermedad americana. ¿Estás conmigo? Ahora, cuando digo la enfermedad americana, no solamente digas, ay sí, en Estados Unidos, no, estamos en América, ¿verdad? Es el continente americano. Y hay una enfermedad que no solamente está en América, sino que está en todo el mundo, en cada uno de los continentes. Pero quiero que nos enfoquemos especialmente hoy a analizar esta enfermedad, la cual se ha vuelto una epidemia y la cual, de acuerdo a los estudios, se cree que el 66% de la población en los Estados Unidos la tiene y nos está matando. Y ahorita que empecemos a hablar acerca de esta enfermedad, tal vez tú vas a decir, bueno, cuando la mencionas tú vas a decir, uff, ¿sabes qué? Me salvé, yo no tengo esa enfermedad, yo no soy ese tipo de personas. Pero mientras vamos estudiando y mientras vamos analizando la vida de este apóstol que tuvo esta enfermedad que se llama Natanael, vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que tú y yo nos podemos identificar con su vida. Y vamos a ver diferentes actitudes que tuvo Natanael, diferentes características en su vida que tuvo, lo cual le hizo llevar y convertirse en ese apóstol. Como Dios, como Jesús lo llama, como Jesús revela su vida y cómo este punto, parteaguas de la revelación de Jesús sobre su vida cambió su perspectiva e hizo que esta enfermedad empezara a sanar. ¿Están dispuestos a verlo conmigo? ¿Están dispuestos? Yo te pido que abras tu corazón, yo te pido que abras tus ojos, porque yo sé que esta palabra va a ser un game changer, va a ser un parteaguas para tu vida. Amén. Ahora, Natanael, quiero darte un poquito del contexto acerca de Natanael. Natanael, él nace en Caná, en Galilea, ¿verdad? Era un pueblito chiquito en Galilea, ¿verdad? Se llama Caná. Y la vida de Natanael, lo que podemos saber acerca de la vida de Natanael es simplemente se encuentra en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 1 y en el capítulo 21, versículo 2 de Juan. Vemos en 21, versículo 2 que está regresando a tomar las redes, a seguir pescando después de que Jesús ha ascendido, que se ha ido, ¿verdad? Él pierde la motivación y él regresa a servir, a estar en las redes, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos en Juan 1, vemos una historia a través de la cual nos revela de una manera tan concisa y contundente lo que Dios hace en la vida y cómo era la vida de Natanael. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Así como el libro de los Hechos, solamente se menciona el nombre de Natanael una vez en cada uno de esos libros y es mencionado cuando se da la lista de los apóstoles. Entonces realmente la única fuente que tenemos, ¿verdad?, acerca de su vida se encuentra en el Evangelio de Juan. Sabemos que Natanael era amigo de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Verdad? De Felipe, el que siempre estaba contando, el que siempre estaba checando los hechos, ¿verdad? El que siempre estaba vigilando que todo saliera, echando números, ¿verdad? El Felipe cabezón. ¿Cuántos Felipes cabezones hay aquí hoy? ¿Ve que sí? ¿Cuántos se identificaron con la vida de Felipe? ¿Cuántos se identificaron con la vida de Andrés, verdad? Andrés, que veía las cosas chiquitas y veía el potencial en las cosas chiquitas. ¿Cuántos se identifican con Andrés, verdad? ¿Cuántos se identifican con los hijos del trueno, que estamos buscando el sueño americano y nos perdemos la idea de que Jesús tiene una mejor vida para nosotros? De repente tenemos de todo suficiente, ¿verdad? De repente nos encontramos con ellos. Bueno, Natanael era este amigo de Felipe, y Natanael, la manera en que él viene o es introducido a la vida de Jesús, o Jesús se revela a Natanael, nos da 4 características del carácter de Natanael. Y quiero ir súper rápido para que las veamos, porque es impresionante. Versículo 45 del capítulo 1 de Juan. Vamos a leerlo. Si traen sus Biblias, abran sus Biblias y vamos a leerlo juntos. Dice: Felipe halló a Natanael. Di conmigo: halló a Natanael.
¿verdad? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, ¿en dónde? En la ley, así como ¿quiénes? Como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La primera característica que encontramos en la vida de Natanael es que Natanael amaba la palabra de Dios. Natanael amaba las escrituras. Natanael, de hecho, él era uno de los discípulos de Juan el Bautista. De hecho, él se juntaba con Felipe a estudiar las escrituras. Por eso podemos saber que Natanael era una persona que amaba la palabra de Dios por la manera en que Felipe, el que cuenta todo, el que mantiene los hechos en línea, el que está siempre discerniendo, el que siempre está viendo qué nos va a alcanzar o qué nos va a alcanzar, ¿verdad? El fact checker, ¿verdad? El que está cuidando y supervisando los hechos, ¿verdad? Él viene y le dice, Natanael, hemos encontrado aquel del cual Moisés escribió en la ley. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Natanael, cuando él escuchó a Felipe decirle, hemos encontrado a este hombre, ¿verdad? Del cual Moisés habla en la ley, del cual escribieron los profetas. Natanael sabía que su amigo, el que siempre estaba contando las cosas, el que siempre estaba checando doble que no hubiera errores, no se pudo haber equivocado en decirle que había encontrado a el Mesías. ¿Están de acuerdo? Quiero que lo vean en contexto, quiero que se imaginen, que no lo tomen como un hecho aislado. Quiero que imaginen a Felipe, este cuate que vino con Jesús y le dijo, pues no va a alcanzar la comida, se necesitan 200 denarios para que les des de comer y que solamente puedan comer un cachito de esto. Este hombre que siempre checaba las cosas doble, ¿verdad? Viene y le dice a Natanael, Natanael, hemos encontrado a el Mesías, a Jesús, el hijo de ¿quién? De José, que viene de Nazaret. Ahora Felipe conocía a Natanael y sabía que Natanael estaría interesado en conocerle. ¿Por qué? Porque ellos habían estudiado la palabra. Ellos leían la ley, ¿verdad? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros escritos por Moisés. Los leían y Jesús, el Mesías, era revelado a través de las escrituras. Él sabía lo que los profetas habían dicho de que un día vendría un Mesías que nacería en Belén. Él sabía todas estas cosas y cuando viene Felipe le dice, lo he encontrado. Felipe sabía que Natanael iba a estar interesado porque amaba las escrituras. Estudiaban juntos el Antiguo Testamento, que en ese momento solamente había Antiguo Testamento, ¿verdad? Habían ido juntos a ser enseñados por Juan el Bautista. Una cosa que debemos entender de Natanael es que era una persona que buscaba la verdad divina. Él siempre estaba buscando cuál era la verdad divina, porque hoy en día todo el mundo tiene su propia verdad. ¿Se han encontrado con ese tipo de gente? Que te dice, bueno, esa es tu verdad, pero mi verdad es diferente, ¿verdad? ¿Cuántos se han encontrado con esa gente? ¿Verdad? O muchas veces cuando estamos escuchando una predicación decimos, bueno, esa es tu verdad, José Luis, pero mi verdad es que tú no conoces la circunstancia por la que estoy pasando. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han encontrado ahí en su verdad y mi verdad? La verdad de mi suegra, la verdad de mi suegro, la verdad de mi esposa, la verdad de mis hijos. No. Aquí es importante que entendamos que solamente hay una verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Hay una sola verdad, la cual es contundente, en la cual no hay error, en la cual no hay nada que vaya a levantarse en contra de esta verdad. Y Natanael y Felipe eran hombres que estaban buscando la verdad divina. No decir qué es mi verdad o qué es lo que yo quiero o qué es lo que ella quiere. Dice, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿Cómo debo de ser yo como padre? No lo determina mis circunstancias o las personas que me rodean, sino lo determina lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es mi función como hombre? ¿Cuál es mi función o la función de la mujer, como esposa? ¿Cuál es la función del padre, verdad? ¿Cuál es la función del hijo? Era la verdad divina que ellos constantemente estaban buscando. Pero hay algo muy importante. Natanael estudiaba las escrituras para poder discernir. Di conmigo, discernir. Esa palabra es muy, 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 muy importante porque muchas veces podemos venir a la iglesia y aprender cosas y llenarnos la cabeza ¿de qué? De información y simplemente va a ser información. Lo que le hace importante a la información es la capacidad que tengas de poderla procesar para entonces tomar decisiones en base a la información que tienes. ¿Estás conmigo? Muchas veces tenemos información, pero si la información no es procesada, si la información no es discernida, entonces nunca vas a poder tomar decisiones
correctas. Natanael era una persona que estudiaba la palabra de Dios para poder discernir la verdad acerca de el Mesías. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos vendrán muchos engañadores, los cuales van a decir: yo soy el Mesías, ¿verdad? Hoy en día ustedes pueden meterse al YouTube y ¿cuántos han encontrado ustedes que tal persona es el Mesías, tal persona es el anticristo, y están todo el mundo diciendo, de diferentes personas, ¿verdad?, de la política, diciendo: ellos son los que son los Mesías, o ese es el Mesías, o ese es el anticristo. Hay muchos judíos que están creyendo que el Mesías por fin vino, cuando el Mesías Jesucristo ya vino, ¿verdad? Pero ellos, siendo judíos que no creen en Jesús, o que han rechazado a Jesús, que han rechazado el mensaje del evangelio, ¿verdad?, siguen creyendo que el Mesías viene, ¿verdad? Este hombre era una persona que estudiaba la palabra para poder discernir y poder identificar al Mesías cuando lo viera. ¿Están conmigo? Por eso en el momento en que Natanael vio a Jesús, dijo: Él es. En el momento que Felipe vio a Jesús y Jesús le llamó, él dijo: Él es. En el momento en que Andrés, ¿verdad?, que Pedro, Jacobo, ¿verdad?, Juan, en el momento que vieron a Jesús, le siguieron. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían una pasión por buscar la verdad divina, por estudiar la palabra, por estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para que en el momento que vieran al Mesías pudieran discernir y comprobar que realmente la persona que les estaba llamando era el Mesías. Por eso es tan importante que tú estudies la palabra de Dios. Por eso estoy tan contento que haya 54 personas en la escuela Doxology. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo la palabra. ¿Para qué? Para que cuando vengan estos problemas o estas circunstancias o estos falsos mesías, podamos señalarlos y decir: oh, no, esto es lo que dice la palabra de Dios, que se iban a levantar y él tiene estas características. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? Por cierto, si tú ya viniste a la escuela Doxology, ahorita ya se cerraron las inscripciones, no se pueden venir con personas nuevas. Inviten a los amigos que se inscriban ahora en abril. Empezamos la siguiente clase en abril y se va a abrir la primera clase de nuevo en abril. Se va a abrir la primera clase y la segunda clase. Así que vengan, es bien padre todo esto, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Qué es discernir? Es la habilidad de juzgar correctamente. ¿Ve conmigo? Es la habilidad de juzgar correctamente. Es la percepción en la ausencia del juicio para obtener guianza y entendimiento. Di conmigo: entendimiento. ¿Cuántos de ustedes de repente leen la Biblia y dicen: ¿qué? ¿Cuántos? ¿Verdad? Pero por eso venimos a la iglesia. ¿Por qué? Para crecer en entendimiento, para crecer en obediencia. Cuando tú entiendes algo, lo obedeces. Si yo te digo: no hagas esto o no hagas aquello, ¿verdad? Tú dices: bueno, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Porque lo que nos prohíben es lo que más nos gusta. Y yo no soy nadie para prohibirte nada. Yo estoy aquí para predicarte la palabra de Dios y tú la tomas o tú la dejas, ¿verdad? Al final del día el que va a dar cuentas delante de Dios eres tú y soy yo. Señor, yo les dije, ellos no quisieron. Bueno, es eso, ¿verdad? Me estoy explicando. Y ellos dijeron: ¿sabes qué? Tenemos que entender. Cuando tú entiendes, cuando tú le explicas a tus hijos: esta es la razón por la cual no quiero que hagas esto, tus hijos entienden y lo hacen, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Dios quiere que crezcamos en entendimiento. Natanael era un hombre que tenía entendimiento de la palabra. Dios nos dio su palabra. Escuchen muy bien esto. Dios nos dio su palabra no para que solo fuera información en nuestra vida, sino para que sea la base a través de la cual discernamos las decisiones que debemos tomar en nuestras vidas. ¿Quedó claro esto? Dios nos dio su palabra para que a través de ella, ¿verdad?, la usemos como base para tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado sin ni siquiera considerar a Dios? Y Dios no estuvo conmigo, Dios no me bendijo, Dios no me ama. No, Dios sí te ama, Dios te bendice. El problema es que tú no le consultaste e hiciste lo que quisiste. ¿Estás conmigo? Ahora, Natanael fue debido a su estudio de la palabra. Esto es muy importante. Y al ejercitar su discernimiento, que Natanael entendiera desde el principio de su llamamiento lo que los otros apóstoles no entendieron sino hasta el final del ministerio de Jesús. Natanael entendió algo y ahorita lo vamos a ver qué fue lo que entendió. Pero lo entendió desde el primer día porque él ocupó su conocimiento y su discernimiento de la palabra. Él entendió quién era Jesús, que era el Hijo de Dios
y el Rey de Israel. Él lo entendió desde el primer día. Ahora, el punto número 2 del carácter de Natanael es revelado, ¿verdad?, en la manera en que Natanael contesta a Felipe. Ya vimos la primera cosa, ¿verdad? Felipe viene y le dice, ya hemos encontrado al hombre del cual habla Moisés en la ley y todos los profetas, lo hemos encontrado. ¿Están conmigo? Natanael sabía, conocía la palabra, amaba la palabra de Dios, la estudiaba constantemente, se preparaba para discernir al Mesías, para que cuando el Mesías viniera no se lo perdiera. ¿Están conmigo? Pero vean lo que pasa en el versículo 46, en ese mismo versículo que les dijo, que lo dividiendo, dice Natanael le dijo, ¿de Nazaret? Esto está impresionante. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael tenía la enfermedad más contagiosa que hay en el mundo, se llama prejuicio. Y a lo mejor tú dices, yo no soy prejuicioso. ¿Seguro? O cuando hablamos acerca del prejuicio, dices, oh, si a mí me tratan mal estas personas, o esta raza me ve menos, o ellos piensan que nosotros nada más somos esto, somos que... No, eso es prejuicio. Porque estás juzgando a todos en base a uno, o en base a una experiencia, en base a una verdad. No la verdad. Y Dios necesita que tú y yo nos demos cuenta que hay un prejuicio en nuestras vidas para poderlo tomar en cuenta y erradicarlo de nuestras vidas. La palabra prejuicio significa un juicio previo, prejuicio. Estás juzgando algo sin tener la información para poder hacerlo. Es una opinión preconcebida, generalmente negativa, de algo o alguien. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, voy a hablar con esa persona? Ay, pero seguro le voy a pedir perdón porque, bueno, ya Dios me estaba hablando que le pide perdón, pero seguro ni me va a pelar, va a ser bien sangrona. ¿Cuántos les ha pasado así? Eso es prejuicio. Eso es un prejuicio. Y Natanael conocía la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios, se había preparado, había crecido en discernimiento, pero vino el prejuicio sobre su vida. Ser prejuicioso, escúchenme muy bien, ser prejuicioso te lleva a tener respuestas emocionales y no racionales. Se los digo de nuevo, el prejuicio te lleva a tener respuestas emocionales y no racionales, o mucho menos teológicas. ¿Cuántos de ustedes saben que para vivir la vida de la manera correcta, para alcanzar la plenitud, para alcanzar la felicidad, el gozo, la prosperidad, tenemos que vivir conforme a lo que la Biblia dice? ¿Cuántos lo saben? Levanta tu mano si tú lo sabes. Yo lo sé. A ver, hagan un poquito de ruido, den señales de vida. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Yo sé lo que, yo sí, o sea, yo sé que tengo que aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y para eso venimos, para descubrir los principios bíblicos, teológicos, los cuales podemos aplicar en nuestra vida. ¿Para qué? Para entonces caminar de la manera correcta. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? El prejuicio lo que hace es desatar respuestas emocionales, no racionales y mucho menos teológicas en las circunstancias que enfrentas. ¿Cuántas veces ustedes mujeres han dicho, es que no quiero decirle a mi esposo esta situación que está pasando porque no quiero preocuparlo? ¿Verdad que sí? Cuando lo que no sabes es que el modelo divino y el diseño divino en el cual Dios se basó para hacer a tu esposo fue el diseño el cual Él le va a preparar y le va a dar sabiduría para poder afrontar aquello que tú estás trayendo delante de Él. Cuando tú te quedas callada y no vienes delante de tu esposo y no le das la oportunidad a tu esposo que se convierta en el jefe espiritual de su casa como lo debe de ser, lo único que estás haciendo, en lugar de cuidarlo, lo estás perjudicando porque estás castrando su habilidad de que él se vuelva en el hombre espiritual que debe ser sobre su casa. Es que tengo miedo, es que tú díselo y que él busque a Dios para que Dios le hable. ¿Estás conmigo? Ahora, vean, ¿por qué te digo esto? Natanael era un hombre, era un teólogo. Sabía la palabra de Dios, sabía las promesas, sabía
¿verdad? Sabía lo que los profetas habían dicho, lo conocía. Natanael pudo responder de la siguiente manera: Felipe, espérame. ¿Sabes qué, Felipe? El profeta Miqueas dijo que el Mesías vendría de Belén. Me estás diciendo que viene de Nazaret, porque vivía en Nazaret, nació en Belén, pero venía de Nazaret. O sea, oye, ¿por qué? Aquí hay algo que no checa teológicamente. O le pudo haber dicho: Felipe, el Mesías es identificado con Jerusalén porque va a reinar con Jerusalén. ¿Por qué me estás diciendo que viene de Nazaret? Pero en lugar de responderle de esta manera, la objeción de Natanael no fue bíblica o racional, fue emocional, de intolerancia y de racismo. ¿Están conmigo? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? ¿Está muy fuerte? Bueno, que no se despertaban. Bájenle tantito. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Yo llevo despiertos de las 4, así que cuando veo unos que están así como... Ok, ya saben, les voy a gritar. Ya le bajaron mucho, ¿no? Ok, Luis Daniel, súbanle tantito, gracias. ¿Están conmigo? ¿Ya le subieron mucho? Ok. Canaán, el lugar donde había nacido Natanael, o donde vivía Natanael, no era la gran cosa tampoco. Era un pueblito abajito de Nazaret. No había nada bueno. Lo único padre que era ahí, turístico, era que ahí fue donde Jesús convirtió el agua en vino. Entonces la única atracción turística era, ¿dónde fue donde Jesús convirtió el agua en vino? La pileta, ¿no? Era lo único. Pero él se sentía superior. Él se sentía mejor. Los romanos veían a los israelitas como poca cosa, ¿verdad? Los israelitas veían a los galileos como poca cosa. Y los galileos veían a los nazarenos como poca cosa. Decían, ¿sabes que no sirven para nada? Y es lo que vemos constantemente en nuestras vidas. Vemos nuestras razas hoy en día, especialmente viviendo en este país donde hay tantas razas, ¿verdad? Decimos, ay, es que a mí me tratan mal ellos, pero ¿cómo tratas tú a los demás? ¿Verdad? El otro día, bueno, mejor no les digo eso, pero es que llegó un amigo que es afroamericano y llega y me agarra con unas llaves y me da así, ¿no? Jugando. Dice, es que quiero ser la única minoría aquí. Le digo, no, pues ya te ganamos, brother. ¿Verdad? Pero estamos siendo prejuiciosos con las personas, con sus preferencias, con lo que ellos desean. Ahora, aquí dice la palabra de Dios que Dios señaló a un Natanael siendo prejuicioso, a un Natanael siendo esta persona estudiada pero prejuiciosa, la cual dijo, no puede venir nada bueno de Nazaret. Esa emoción le salió de su corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo no soy prejuicioso, José, yo no hay problema conmigo. Claro que sí, porque no solamente se trata de ser prejuicioso en contra de alguien, también puede ser prejuicioso en contra de Dios. Cuando Dios te dice, yo quiero hacer algo nuevo en tu vida, yo quiero cambiar tu vida, lo único que te pido es que apliques estos principios en tu vida, lo único que te pido es que confíes en mí, lo único que te pido es que me creas, lo único que quiero es que tú rindas tu vida totalmente a mí, lo único que quiero es que confíes en mí. Y tú dices, no, Señor, yo no creo que lo pueda hacer. Tal vez lo puede hacer con él, pero conmigo no. Eso se llama prejuicio. Y tu prejuicio está llevándote a tomar decisiones emocionales en tu vida, en tus circunstancias, en tu matrimonio, en tu trabajo, en donde vayas. Y lo que eso está generando es que tomes decisiones que no son fundamentadas en la palabra de Dios y por lo tanto van a tener repercusiones, las cuales te van a causar un daño, y no solamente a ti, sino también a tu familia y a la gente que depende de ti, porque eso es lo que sucede correctamente. Tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que erradique el prejuicio de nuestras propias vidas. Pero aún así Dios levantó a Natanael para usarlo, porque su palabra dice en Corintios que Él escoge a lo vil y a lo despreciado del mundo para asombrar a los sabios. Hay consecuencias en tu vida, en mi vida, cuando somos prejuiciosos. Número 1, revela un corazón altivo. En la raíz del prejuicio es un corazón altivo. ¿Cuántos hemos sido prejuiciosos alguna vez? Levanta tu mano, todos. Si no la levantaste, voltealo y velo raro y ten prejuicios cerca. No es cierto.
Pero todos hemos tenido prejuicios alguna vez en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así somos. Es que no me saludó seguramente porque no le caigo bien. Pero no importa, el Señor ahí está conmigo. Aparte prejuiciosa, religiosa e hipócrita. ¿Va que sí? Y uno ya tengo. ¡Lotería! No es lotería aquí, perdón. ¿Verdad? Número 2, el prejuicio impide que mires la verdad. Israel no pudo reconocer a Jesús como el Mesías debido a sus prejuicios. ¿Entiendes quién era el Mesías para Israel? El que iba a restaurar la gloria de Israel, el que iba a cambiar todas las cosas, el que podía cambiar todas las cosas. Y su prejuicio no permitió ver lo que Jesús podía hacer en ellos. ¿Están conmigo? Muchas veces tu prejuicio impide que Jesús haga lo que quiere hacer en tu vida, porque no puedes ver la verdad claramente. El prejuicio causa escepticismo. Yo no creo. Se suena bonito, pero no creo. Gio, do you want to preach? Who's that? Es el bebé. Yo pensé que era Gio. ¿Están conmigo? Es que luego Gio le hace yeah. ¿Te acuerdas, Gio? Ok, ¿están conmigo? Israel no pudo reconocer a Jesús debido a que el prejuicio, de acuerdo a su prejuicio hacia Jesús, redujo su visión acerca del Mesías. Ahora, déjenme les leo una historia de este hombre que se llama John Bunyan, que escribe un libro que se llama La Guerra Santa. Quiero leérselos muy rápido porque esto nos hace entender claramente cuáles son los peligros de ser prejuiciosos en nuestras vidas. Este libro habla acerca del ejército de Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Habla acerca del ejército de Emanuel, el cual fue enviado a llevar el mensaje del evangelio al pueblo llamado el alma del hombre. ¿Ok? Emanuel levanta su ejército y los envía con una misión ¿de qué? De llevar el evangelio al pueblo llamado el alma del hombre. La estrategia era la de enfocar su avanzada en el lugar conocido como el oído del hombre. Ahora, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír. Pero Diabolus, el diablo, ¿verdad? El enemigo de Emanuel y su ejército quería mantener al pueblo, el alma del hombre, cautivo en el infierno. Así que Diabolus decidió contraatacar la avanzada de Emanuel en el lugar, el oído del hombre, con un guardia especial de su ejército, el señor Prejuicio, que era el capitán de la guardia especial de su ejército. Y puso a su disposición 60 hombres llamados los hombres sordos, soldados claves y estratégicos para la misión, ya que para ellos no eran importantes ni las palabras de su capitán ni las palabras de los soldados. La mejor forma de prevenir que el evangelio tenga su efecto en nuestras vidas es levantar al capitán Prejuicio en tu oído para que te ensordezca. Cañón. ¿Entendieron la historia? Esta ilustración es una descripción increíblemente precisa, la cual nos describe cómo muchas personas han sido ensordecidas para escuchar la verdad del evangelio debido a su prejuicio. Los oídos de los hombres están cerrados a la verdad de Dios, a la verdad hoy en día, debido a diferentes tipos de prejuicios. Hay prejuicios raciales, sociales, religiosos e intelectuales. Siempre va a haber algo que se va a levantar en contra de otras personas para generar división, para generar que no oigamos la verdad de Dios. Eso era lo que estaba pasando con Natanael. ¿De Nazaret vendrá alguien así? Ahora vean esto. Algo que tenía Natanael que tú lo tienes. Él era sincero. Él era honesto. Él lo era. La característica más importante de Natanael fue expresada por los mismos labios de Jesús. Natanael fue sincero en su corazón, fue honesto. Vean lo que le dice Jesús en el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad.
Natanael no fue hipócrita, no era hipócrita. Tenía pecados, errores, fue prejuicioso, pero su corazón no estaba envenenado por el engaño. Su amor por Dios era genuino. Tu corazón es genuino. Yo sé que tú estás aquí hoy y hay problemas y hay situaciones en tu vida y has tenido prejuicio, has tratado de seguir el sueño americano, has tratado de ser como los hijos del trueno, has tratado de ser como Felipe contando todos los hechos y llevando las cuentas de todo, has tratado de hacer todas esas cosas, pero tú estás aquí hoy. ¿Por qué? Porque hay un corazón sincero, honesto delante de Dios diciendo: Señor, yo estoy roto, yo tengo estas situaciones en mi vida, tengo pecados, soy débil, pero Señor, ayúdame a creer. Yo necesito encontrarme con el Mesías. Era lo que tenía Natanael. Él salía, él estudiaba la palabra, él venía, ¿verdad?, con Juan el Bautista para estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque su corazón y su deseo de estar con el Mesías y de identificar al Mesías era genuino. Ahora, en ese tiempo la hipocresía era algo que estaba a la orden del día, como hoy en día. Y la iglesia debe de dejar de ser hipócrita. Le das una sonrisa a la persona y por atrás lo estamos apuñalando. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Pues ve el ejemplo que le estás poniendo. ¿Te tienen miedo? ¿Vea que sí? Nos tienen miedo. La hipocresía era lo más común en el tiempo de Jesús. Y Jesús la cataloga. Y describe a toda la maquinaria religiosa de la época como hipócritas, como sepulcros blanqueados, como una camada de víboras, de acuerdo a Mateo 23. ¿Ve cómo Jesús está describiendo la hipocresía? Sepulcros blanqueados, blancos por fuera y podridos por dentro. Camada de víboras, hipócritas. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Pues oye, ¿sí me explico? ¿Sí me explico? Tenemos que orar para erradicar la hipocresía de nuestras vidas. Natanael amaba la palabra, número 1. El carácter de Natanael, amaba la palabra. Número 2, Natanael era prejuicioso, pero era honesto. Cuando Jesús lo ve y le dice: este es un israelita en el cual no hay engaño. Ve cómo le contesta este Natanael: ¿de dónde me conoces? Imagínate poniéndote a las patadas con Sansón. Dice: ¿de dónde me conoces?, le preguntó a Natanael. La pregunta de Natanael tenía un propósito. ¿Por qué me estás dando cumplidos? ¿Qué quieres? ¿Que te siga? ¿Qué quieres? ¿Que yo te rinda pleitesía? ¿Qué quieres? ¿Que yo me haga uno de tus discípulos? ¿Verdad? ¿Cómo me conoces? ¿Por qué me haces cumplidos? ¿Me quieres convencer de seguirte? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención de tus cumplidos? Hacerme uno de tus seguidores. Y Jesús le responde. Esta respuesta está impresionante. La respuesta de Jesús revela que Jesús no le estaba dando cumplidos a Natanael, sino simplemente estaba demostrando su omnipresencia. ¿Están conmigo? Y esa es la característica número 4 de Natanael. Tenía una fe insaciable. Quería más, quería más, quería más. Quería más, quería más, quería más de Dios, quería más de Dios, quería más de Dios, quería más de Dios. Ponía a Dios primero, decía: yo quiero más de Él. Y por eso le pregunta a Natanael: pues ¿qué quieres? ¿Convencerme? Y ve cómo le contesta Jesús. Dice: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo de la higuera, yo ya te había visto. Ahora, aquí hay algo muy importante: la higuera. En el tiempo, en el lugar donde él vivía, ¿verdad?, en Caná, en Galilea, era un lugar muy árido, caliente, en el verano, ¿verdad? Y lo que la gente hacía, sus casas eran casas de un solo cuarto y ahí cocinaban, se mantenía la leña caliente, prendida todo el tiempo por si querían cocinar. Estaban ahí, tenían todo este contexto histórico que necesitamos ver y entender para que entendamos por qué es tan importante la higuera. En ese contexto, en ese cuartito donde estaba el fuego prendido, donde estaba la gente comiendo y saliendo, ellos plantaban alrededor de su casa higueras, porque las higueras no crecían muy altas y se expandían suficientemente para dar sombra. Lo que
Jesús le dijo a Natanael, dice, antes de que te llamara Felipe, yo te vi en la higuera. Obviamente Jesús no estaba ahí, no lo vio personalmente, físicamente ahí. Él lo vio a través de su omnipresencia. Ahora entiendan esto, es muy importante. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, tiene un propósito, un tema central muy importante, que es revelar que Jesús era ¿quién? ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios. Ese era el tema principal del Evangelio de Jesús. Revelar que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Juan es inspirado para escribir el Evangelio de tal forma que relate los acontecimientos que sucedieron en la vida de Jesús, a través de los cuales Jesús y Dios estaban constantemente trayendo pruebas y dando testimonio de sí mismos de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso cuando Natanael le dice, ¿cómo me conoces? Y Jesús le dice, porque te vi cuando estabas en la higuera. Jesús lo que le está diciendo es, porque yo soy Dios, soy omnipresente, y aunque no estuve ahí, te miré y pude ver lo más profundo de tu corazón. Por eso sé que aunque tienes pecados, aunque tienes situaciones, eres una persona honesta, eres una persona genuina, eres una persona que me está buscando y me está deseando, y por eso he venido y te he llamado, porque yo te vi desde antes. Wow. Jesús estaba mostrando la omnipresencia. Jesús supo cuál era el estado del corazón de Natanael, porque lo había visto en la higuera, había visto lo que Natanael había estado haciendo. Ahora, Natanael, lo que hacían en esa higuera seguramente era estudiar la palabra de Dios. Natanael hizo de esa higuera no solamente un lugar donde tomar la sombra, sino un lugar en donde él empezó a establecer su intimidad y su anhelo por Dios. Era un lugar secreto, era su lugar en donde él tenía comunión con Dios, en donde él venía y doblaba su rodilla, donde él lloraba, donde él clamaba, donde él se regocijaba. Él venía a la higuera, Natanael venía a la higuera con su prejuicio, con sus problemas, con su pecado, pero él venía a la higuera y decía, Señor, tú eres real, yo vengo a la higuera, Señor, y sé que tú eres el Dios que prometió que ibas a mandar un Mesías, el cual iba a cambiar todas las cosas. Yo vengo hoy delante de ti, yo vengo a adorarte, yo vengo a glorificarte a pesar de lo que esté sucediendo. Yo vengo porque tengo hambre y tengo una fe insaciable, vengo delante de ti. Jesús lo vio. Y Jesús te ve, porque ve tus pecados, y Él te escogió aún a pesar de mis pecados, a pesar de tus pecados. Él ya sabe los pecados que ibas a cometer, Él ya sabe los pecados que cometiste y los pecados que vas a cometer, los que te faltan todavía. Jesús ya los vio, Jesús ya los miró, y aún así Él te dijo, ven. Por eso esta serie se llama 12 más, porque son los 12 apóstoles más tú, más yo. Mi vida y tu vida son los que somos llamados a seguir asegurándonos de que el evangelio sea proclamado y sea esparcido en todos los confines de la tierra hasta el fin del mundo, y que se esparce de una manera correcta. Por eso es importante, iglesia, que nos volvamos a la palabra, que estudiemos la palabra, que meditemos en la palabra, que la pongamos por obra. ¿Por qué? Porque es la manera en que el mundo conocerá que Cristo fue enviado, y entonces vendrán a Él y serán salvados tus hijos, tu familia, tu esposo, tus maestros. Es la única forma, no hay otra forma, no hay un atajo. Dios necesita que la iglesia se levante y que seamos lo que Él quiere que seamos. Él necesita que nos levantemos y dejemos de jugar de ser cristianos y convertirnos en esos seguidores de Cristo. Y Él te ve en tu lugar secreto, Él te ve en esa higuera que tú has construido para adorar. Él te ve, Él te ve. Por eso Dios inspira a Juan y le dice, escribe el evangelio y muéstrales que Jesús es Dios. Ahora, esta es una parte crucial, porque Natanael tiene una declaración, y esa declaración fue motivada, engendrada desde que Natanael estudiaba la palabra, desde que Natanael se sentaba a los pies de Juan el Bautista, desde que Natanael se metía debajo de esa higuera a orar y a buscar a Dios. Era un tiempo de preparación,
en donde Dios estuvo trabajando en su corazón, estuvo revelándose, estuvo enseñándole, mira, el Mesías va a hacer esto, va a dar vista, va a dar apertura de cárcel, va a dar vista al ciego, mira, ese es pondrá ungüento, óleo de gozo, ¿verdad? Más que a todos sus amigos, Dios va a poner, Dios va a revelar, Dios va a sanar, Dios va a libertar. Jesús, el Mesías, va a hacer todas estas cosas. Se había estado cocinando en el corazón de Natanael. Y cuando Jesús le dice, yo te vi, Natanael recordó a ese Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, e inmediatamente volvió sus ojos a Jesús y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿y eso qué tiene de grandioso? Bueno, tú lo sabes porque tú conoces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y sabes el Apocalipsis, sabes cómo termina la historia. Pero en ese tiempo Jesús se había apenas presentado. Era el primer día en que Natanael había puesto sus ojos en Jesús. ¿Entiende lo que está pasando ahí? Esa declaración que hizo Natanael fue como la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, ¿tú quién dices que soy? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres los profetas, pero ¿tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo. Pero Pedro tuvo esa revelación años después, adentrado en el ministerio de Jesús. Natanael tuvo esa revelación el primer día en que conoció a Jesús. ¿Entienden esto? ¿Entienden la magnitud del poder que tiene esto? Esta es la misma verdad que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Es la misma verdad que Felipe no había entendido 2 años después cuando se encuentran en el aposento alto. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Ya solamente muéstranos al Padre, ya te creemos, Jesús. Nada más muéstranos, danos una señal más y ya te creo. 2 años después, Natanael, en el primer día que conoció a Jesús, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, eres el Mesías. ¿Por qué? Porque Natanael reconoció lo que la palabra le había enseñado. El gran problema de la iglesia es que es una iglesia que es floja, que no le gusta conocer la palabra de Dios, que se le da oportunidades para conocer la palabra de Dios y que ponen pretextos o ponen trabajo antes que conocer a Dios y por lo tanto son ignorantes. Y la Biblia dice que el destino del ignorante es que perecer, porque él dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Natanael pudo hacer esa confesión desde el primer día que conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía lo que Moisés había escrito en la ley, porque sabía lo que los profetas habían dicho acerca de él. Por eso él se levantó y dijo, si es cierto, tú eres. Y en ese momento le empezó a seguir al 100%. El seguimiento de Natanael para Jesús nunca fue limitado. Él se comprometió desde el día número 1 al 100% con Jesús a seguirle. Esto es impresionante. Natanael no estuvo parcialmente comprometido. Él entendió quién era Jesús para él desde el primer día en el que habló con él. Por lo tanto, se comprometió totalmente a él desde el día 1. ¿Cuántos de ustedes están comprometidos? ¿O cuántos de nosotros estamos comprometidos totalmente con Dios? Es triste, pero creo que ninguno, incluyéndome. Siempre hay problemas, situaciones, prioridades más importantes que Jesús. Wow. Jesús le dijo a Natanael, ¿lo crees? Porque te dije que estabas debajo de la higuera.
Y me encanta lo que le dice Jesús. Escúchame muy bien, Juan, Natanael. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Vean, esto está impresionante. Iglesia, despierta. Despertemos. Seamos buscadores de la verdad divina. Seamos una iglesia que practica la verdad divina. Lo que Jesús le dijo es impresionante. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Pero lo que Jesús le dice, ustedes van a ver cosas mayores que estas, se lo dijo por lo siguiente. Porque Natanael entendió desde el día número 1 qué posición tenía que tener Jesús sobre su vida. La información que tenía Natanael del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas, fue transformada de tal forma que Natanael entendió quién era Dios, Jesús para él. Una cosa es saber cosas. Otra cosa muy diferente es darle a las cosas su lugar. Y en este caso, Natanael le dio su lugar a Jesús. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y no solamente eres el Hijo de Dios, el Mesías que va a restaurar todas las cosas y que puede cambiar mi vida. Esto es muy impresionante. No solamente eres eso, tú también eres el Rey de Israel. ¿Qué significa esto? Que no solamente tú puedes cambiar mi vida y arreglar mi vida, sino que tú tienes el control de qué arreglar y de qué no arreglar en mi vida. De qué cambiar, de qué oraciones contestar y de cuáles poner en pausa y de cuáles decir no. Y ¿sabes qué, Jesús? Estoy de acuerdo con eso. Debido a esto, Jesús le dijo, si tú entendiste la posición que tengo yo sobre tu vida en el primer día en que te conocí, esto solamente es el comienzo. Si tú te asombraste por el simple hecho de que manifesté mi omnipresencia delante de ti por una sola vez y por la conversación que hemos tenido, que han sido 4 oraciones, déjame te digo, lo que te espera es mucho más grande. Lo que verás es mucho más grande. Y cuando tú y yo, iglesia, le damos el lugar a Jesús que se merece sobre nuestras vidas, agárrate, porque lo que viene para ti es más grande. Y no solamente eso, verás ángeles bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Jesús afirmó a Natanael. Él le dijo, en base a lo que dijiste vas a ver cosas mayores. Y si esa declaración bastó, Jesús le dijo, vas a ver cosas mayores. Iglesia, yo creo que aquí vemos muchos Natanaeles, que tenemos la honestidad, tenemos el corazón dispuesto, queremos ver a nuestro Dios, amén. Queremos que Él nos cambie, queremos que Él haga cosas grandes. Pero tienes que dejar de ser prejuicioso. Tienes que dejar de ser prejuicioso ante otros, ante Dios y ante ti mismo. Cuando Dios te dice, yo te voy a mostrar cosas mayores, tal vez tu respuesta es, yo creo que se las vas a mostrar a José Luis porque él es el pastor, pero a mí no creo, soy un pecador, soy un asco, no sirvo para nada. Mira, es que tú sabes, Dios, lo que hago en privado. Tú sabes mis pensamientos, Señor. Tú sabes lo que siento, Señor. Tú sabes todo. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer con alguien más, pero no conmigo. ¿Sabes qué es eso? Prejuicio. ¿Sabes qué está causando ese prejuicio? Está limitando tu visión acerca de lo que Jesús puede hacer en tu vida. ¿Sabes qué está haciendo ese prejuicio? Está limitando que tú te encuentres con el Mesías, el cual puede cambiar las cosas. Y que ya no solamente es el Cordero de Dios, sino que es el león de la tribu de Judá, el cual se encuentra sentado
sentado a la diestra del Padre, el cual es el Rey de reyes, el Señor de señores, aquel que ha puesto la tierra por estrado de sus pies, aquel que dice: yo pelearé tus batallas, confía en mí. Estás limitándole. Dios necesita que nos demos cuenta que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, para que entonces entendamos que Él puede hacer cosas extraordinarias como las hizo con los apóstoles. Y tú eres el uno, tú eres el más uno. Ten un hambre. 4 cosas tuvo Natanael. Amó la palabra. ¿Amas la palabra? ¿Cuántas veces la lees en la semana? Amó la palabra. Era una persona prejuiciosa, la cual se dejó dominar por sus emociones y no por su teología. No por sus principios. Son las cosas que yo siempre le digo a mis hijos. Cuando te hagan algo, cuando hablen mal de ti, cuando te señalen, cuando te juzguen, entiende algo, hijo. Lo que determina cómo vas a responder no es la persona que te está atacando, sino el Dios que te gobierna y el Dios que te ha salvado. Natanael tuvo un corazón sincero. Y sobre todo Natanael tuvo una fe insaciable. Iglesia, seamos ese tipo de personas con una fe insaciable por Dios. Amén. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido que nos llenes. Levanta tu iglesia. Muéstranos quién eres. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no tomas un paso de fe y dices: yo me pongo de pie hoy para reconocer que tú eres el Hijo de Dios, el Rey sobre mi vida?